vamos a continuar el video anterior, donde estábamos hablando de los 7 bloqueos subconscientes que no nos dejan atraer más dinero, que no nos dejan aplicar todo lo que sabemos, que no nos dejan tomar acción masiva en nuestro emprendimiento para poder avanzar y para crecer en nuestro negocio y para crecer profesionalmente, tener más éxito y tener más dinero. En el video anterior estábamos hablando sobre la incapacidad de enfrentarnos al miedo. Muchas veces sentimos miedo porque obviamente para tener cosas que no tenemos que hacer cosas que no estamos acostumbradas a hacer. Tenemos que salir de lo que es normal para nosotros. Y es totalmente normal también sentir miedo. Y si no somos capaces de ir un poquito más allá y atravesar ese miedo y actuar a pesar de él, generalmente no podemos llegar muy lejos, porque muchas veces sentimos miedos que son totalmente infundados, son miedos que nuestra cabeza crea, pero que en realidad no son situaciones peligrosas. Y una vez que damos el paso, nos damos cuenta de que no era para tanto. Pero si nunca nos atrevemos a dar el paso, entonces nunca descubrimos que no teníamos que tener tanto miedo a esa situación y nos quedamos estancadas y no podemos avanzar. Por lo tanto, una de las principales características, capacidades que tenemos que desarrollar si queremos salir adelante con un emprendimiento, con un negocio o simplemente en general atraer más dinero a nuestra vida, es la capacidad de enfrentarnos al miedo y no dejarnos paralizar por él. La segunda capacidad o el segundo punto que habíamos tocado en el video anterior fue la capacidad de esforzarnos, o sea, de cierta forma amar el esfuerzo, porque el esfuerzo es otro de los grandes frenos que no nos dejan avanzar en la vida, que no nos dejan crecer, que no nos dejan salir de nuestra zona de normalidad y poder subir a un nivel superior, obviamente poder alcanzar más dinero también. Porque el cerebro está diseñado para gastar la mejor cantidad de energía posible. Y es por eso que todo el mundo generalmente busca siempre el camino fácil, el camino del menor esfuerzo. Pero también es cierto que esa es la razón por la que casi todo el mundo no tiene las cosas que quiere tener, no llega tan lejos como quiere llegar y existe una gran diferencia entre la gran mayoría de personas y una minoría que es la que generalmente sí tiene las cosas que quiere. Y una de esas razones es esa capacidad de poder esforzarte y poder hacer las cosas que la mayoría de las personas no quiere hacer, porque no es lo más fácil, porque no es lo más placentero. Y el secreto aquí no es simplemente tener fuerza de voluntad y tener disciplina y obligarte a hacer cosas que no quieres, sino usar la reprogramación subconsciente simplemente para que tú aprecies y ames el esfuerzo. Y este era el punto número 2. Luego pasamos al punto número 3, que era la capacidad de mantenernos tranquilas bajo presión, lo cual es bien importante para progresar, para subir de nivel, para llegar lejos, para ganar más dinero. ¿Por qué? Porque cuando generalmente queremos ganar mucho más dinero del que estamos ganando en este momento, obviamente tenemos que entrar a situaciones nuevas. Y generalmente son situaciones donde hay más cosas en juego. Son situaciones donde ya si vamos a ganar más dinero es porque generalmente hay un poquito más de presión. Esto se relaciona bastante con la capacidad de enfrentarnos al miedo. Pero en situaciones donde tú te vas a sentir un poquito más presionada porque son nuevas, son desconocidas o tienes que hacer cosas que antes no habías hecho, no te sientes tan capacitada tal vez porque son situaciones nuevas, en esas situaciones vas a sentir miedo, te vas a sentir presionada y cuando tu sistema nervioso se activa porque siente miedo y siente presión, te envía una señal de detente, no avances, sal de aquí, huye. Es la respuesta de lucha o huida
que es parte del sistema de supervivencia que tiene el cerebro para protegerte de todo lo que cree que no es seguro para ti. Y aunque nosotros sabemos que tener más éxito en la vida, ganar más dinero, no es malo, ni te va a pasar nada, ni te vas a morir, el cerebro no entiende esas cosas. Y cuando siente que tu sistema nervioso se altera, se agita porque es una situación nueva, eso el cerebro es una señal de no sigas, no continúes. Y entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros somos de esas personas que reaccionamos demasiado a todo lo que pasa, a cualquier pequeño problema, a cualquier crítica pequeña, a cualquier desafío, a cualquier sorpresa, y tu sistema nervioso reacciona demasiado, no vas a poder subir mucho más de ese nivel, no vas a poder avanzar mucho más, porque con un sistema nervioso sobrecargado y en estado de alerta, en estado de supervivencia, no vas a poder avanzar. Tu mismo cuerpo no te lo permite porque piensa que tú estás en peligro. Por lo tanto, algo que hay que hacer es acostumbrarse, entrenarse a mantenernos lo más tranquilas en situaciones que tal vez hay un poco más de depresión. Son situaciones en las que muchas personas tal vez se estresan, se alteran, se molestan, las emociones se desregulan, pero si tú te entrenas a que ese tipo de cosas no te afecten y a mantener tu sistema nervioso lo más tranquilo posible, entonces en situaciones en las que otras personas se desbordan y se alteran y ya se salen de su estabilidad, tú te quedas tranquila, tú te quedas como si fuera algo normal y esto lo que hace es, en primer lugar, te ayuda a pensar con más claridad, porque cuando estás en estado de alerta, en estado de supervivencia, la capacidad cognitiva baja mucho, porque cuando suben las emociones, la inteligencia y la racionalidad baja, por lo tanto, no puedes pensar, no puedes solucionar problemas. Mientras más estable y calmada tú te mantengas en situaciones de presión, en situaciones de estrés, más capacidad cognitiva vas a tener para manejar lo mejor posible esa situación o para buscar la solución que sea necesario buscar. Y también las demás personas van a confiar más en ti y te van a ver como de un estatus más alto, te van a ver como más importante, como más poderosa, más en control, porque la calma bajo presión es una de las señales subconscientes universales de alguien que es poderoso, alguien que es confiable y alguien que es importante. Por lo tanto, si quieres llegar lejos, una de las cosas que tienes que entrenar en ti es tu capacidad de no reaccionar demasiado emocionalmente a los desafíos, a los problemas, a las reacciones negativas de otras personas y mantenerte lo más calmada posible cuando aparezcan situaciones de estrés o situaciones de mucha presión. Después también hablamos de la importancia de ser personas auténticas, ser personas que no están preocupadas por el que van a pensar los demás de nosotros y aceptarnos primero nosotras mismas y aceptarnos exactamente como somos, aunque por supuesto tenemos que tratar siempre de ser mejores y continuar mejorando, progresando, avanzando lo más que podamos, pero siempre desde un lugar de autoaceptación y de amor propio. Porque mientras más tú te aceptas y más tranquila, o sea, y más cómoda te sientas con quien tú eres, más tranquila vas a estar en situaciones nuevas y en cualquier tipo de espacio donde haya cualquier tipo de persona, ya sea personas que llamamos de alto estatus, que son estas personas de autoridad o que tienen mucho reconocimiento o que tienen cargos importantes y muchas veces cuando estamos en esas situaciones no nos sentimos bien porque nos sentimos que tenemos menos importancia y porque siempre estamos preocupadas por cómo nos van a percibir, qué van a pensar de nosotros, no queremos que nos juzguen y eso también impide, o sea, afecta nuestro rendimiento, nos hace ver como personas inseguras, menos confiables, de menos estatus y a la vez hace que tu propio sistema nervioso rechace muchas situaciones,
muchos lugares, muchos entornos donde va a haber este tipo de personas que tú no quieres que te juzguen. Y a la hora de socializar, no vas a ser muy auténtica, no vas a poder conectar mucho con las demás personas porque las personas pueden intuir y pueden captar tu incomodidad cuando tú estás socializando o interactuando con ellas. Y es importante decir que en el emprendimiento, en los negocios, la interacción es extremadamente importante. El crear relaciones, lo que se llama el networking, porque las relaciones son las que muchas veces te abren las puertas a muchas oportunidades. Y una persona que no tenga relaciones profesionales, relaciones dentro del ámbito en el que ella se desempeña, generalmente no puede llegar muy lejos. Por lo tanto, es extremadamente importante que podamos socializar y que se nos dé fácil socializar con la mayor cantidad de personas, pero para esto un requisito es ser auténtico, no solamente por cómo tú te vas a sentir, lo segura, lo cómoda que tú te vas a sentir, sino porque las demás personas respetan mucho más a las personas que se muestran de forma auténtica, las que no tienen miedo a cómo van a ser percibidas por los demás, las que no se cohíben para agradar ni para encajar. Porque esto también es una de las señales subconscientes universales de importancia, de poder, de estatus. Cuando una persona ve a alguien que no tiene miedo a cómo las perciben los demás, que no tiene miedo a ser criticada, a ser juzgada y que se ama y se acepta exactamente como es, entonces las personas, las demás personas, la aprecian más, la valoran más, la respetan más y creen que tiene más valor, o sea, que tiene más estatus. Y esa es una de las cosas que ayudan mucho también en el emprendimiento, sobre todo, por ejemplo, si quieres tener influencia en otras personas, si quieres tener, por ejemplo, presencia en redes sociales, algo bien importante es que las personas sientan que eres auténtica y que te muestras como eres en realidad. Aparte de que para ti va a ser mucho mejor, vas a ser mucho más feliz, te vas a sentir mucho más cómoda en tu vida, porque cuando no nos mostramos como somos por agradar a otros, estamos dando demasiada importancia a esas otras personas y nos estamos poniendo por debajo. Estamos diciéndonos a nosotros mismos que nosotros somos menos importantes y por eso tenemos que adaptarnos nosotros a cómo son ellos, a cómo ellos esperan que nosotros seamos, en vez de poder mostrarnos como verdaderamente somos. Y de cierta manera nos estamos traicionando internamente a esa persona que somos verdaderamente por agradar a los demás. Y eso es algo que internamente nos hace mucho daño también. Entonces, ya en el video de hoy vamos a hablar de otras 3 características, otros 3 aspectos que también son extremadamente importantes en el emprendimiento, a la hora de tener éxito, a la hora de atraer más dinero, de manifestar las cosas que queremos. Y son 3 bloqueos también que muchas veces no nos dejan tener las cosas que queremos. El primero que voy a mencionar de los 3 que no pude mencionar en el video anterior es la perfección, la necesidad de parecer perfectas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente estamos programados para parecer perfectos y para no cometer errores. Esto es algo que en la escuela nos lo programan bastante en la mente. Es parte del condicionamiento que recibimos, sobre todo cuando somos niños, en que se premia al que hace las cosas bien, al que nunca se equivoca, y de cierta manera se castiga a la persona que comete errores. Y no se felicita tanto a los niños por intentar, por esforzarse, por poner de su parte, por volver a intentar hacer las cosas una vez que se equivoquen, sino que simplemente se les hace ver que lo normal es hacerlo todo bien desde el principio y que no está bien equivocarse, que no está bien cometer errores, que no está bien tampoco ser creativos y buscar otra manera de hacer las cosas, porque en la escuela siempre te enseñan a que todo tiene como que una manera de hacerse y tú tienes que regirte por esa manera en que los profesores
esperan que tú hagas las cosas y no puedes salirte como de ese patrón. En realidad, de cierta forma, este condicionamiento nos enseña a ser trabajadores, nos enseña a seguir las reglas, nos enseña a no arriesgarnos y a tratar de siempre ser perfectos. Pero si queremos emprender, si queremos tener abundancia financiera en nuestra vida, esto es un bloqueo subconsciente inmenso, porque en la vida real, cuando queremos subir de nivel, tenemos que aprender cosas nuevas. Tenemos que, obviamente, salir de nuestra zona conocida, de nuestra zona de comodidad y entrar en territorio desconocido en donde no sabemos exactamente lo que estamos haciendo porque tenemos que aprender, tenemos que arriesgarnos a cometer errores. De hecho, los errores son magníficos porque te ayudan muchísimo a aprender. No se puede aprender sin cometer errores. No se puede llegar muy lejos si no te equivocas por el camino, porque no hay manera de hacerlo. Entonces, cuando tenemos la programación normal, que es la que generalmente todo el mundo tiene, nos preocupamos tanto por cómo nos vamos a ver, por cómo nos van a percibir, por no equivocarnos, para que no nos critiquen, para no decepcionar a otros, para no dañar esa imagen que tenemos de perfectos, porque sentimos que si nos equivocamos y si ya no somos perfectos, entonces valemos menos. Y eso lo que hace es que nos dañemos a nosotros mismos porque dejamos de aprender, dejamos de progresar, dejamos de crecer profesionalmente, no aprendemos todo lo que pudiéramos aprender, no aplicamos lo que sabemos por miedo a no cometer errores y así no se puede llegar muy lejos. Los grandes emprendedores, los que han creado grandes empresas, los que han llegado más lejos, como Elon Musk, por ejemplo, son personas que no se detienen a pensar si se van a equivocar o no, simplemente hacen las cosas. Cuando se equivocan, corrigen y vuelven a intentar. Ellos ven los errores como información que te enseña dónde tienes que mejorar, dónde tienes tus problemas, dónde no sabes mucho y tienes que enfocarte en resolver eso, o simplemente las cosas que no funcionan y tienes que probar otras cosas que sí pueden funcionar. No se lo toman tan a pecho cuando hacen las cosas mal. Sin embargo, las personas normales, como tú y como yo, sí lo pensamos mucho a la hora de hacer algo nuevo y algo en lo que pudiéramos fallar. No nos gusta fallar, sobre todo que nos vean otras personas fallando. Sentimos que valemos menos si cometemos errores. Y pensando así, lo que hacemos es que evitamos oportunidades, o muchas veces cuando nos dan oportunidades o aparecen oportunidades, entonces nos sentimos mal y queremos volver a la situación anterior donde estábamos porque no nos sentimos cómodos o cómodas en esta situación nueva donde se espera algo de nosotros y nosotros pensamos que no vamos a poder estar a la altura, que no vamos a poder rendir como se espera que lo hagamos. Esto es lo que normalmente se conoce como el síndrome del impostor. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos restringimos y nos limitamos muchísimo por miedo a no parecer perfectos. También muchas veces somos perfeccionistas y no queremos hacer las cosas porque todavía no estamos listas o el proyecto en el que estamos trabajando todavía necesita cambios, en fin. El perfeccionismo, que muchas personas piensan que es como un alto estándar, como es algo positivo, no es positivo, simplemente es miedo disfrazado y es el peor de los estándares, como dice Tony Robbins, creo, porque es imposible de ser perfecto. Entonces, si tu estándar es el perfeccionismo, no, creo que es Alex Hormozy el que dice así, bueno, si tu estándar es que te quede perfecto, entonces nunca lo vas a terminar. Entonces es peor tener ese estándar que tener un estándar más bajo y hacer las cosas. Como dicen también, lo perfecto es lo enemigo de lo hecho. Lo mejor es hacer, aunque no quede perfecto, aunque quede mal, porque al principio se supone que las cosas tienen que quedar mal si tú eres nueva en lo que estás haciendo y estás aprendiendo. Y mientras más te equivoques, más aprendes. Obviamente si aprendes del error y le prestas atención en lo que te equivocaste, pero es necesario equivocarse para aprender, sobre todo en el principio. Y cuando queremos ser perfectas y no nos gusta fallar y nos da miedo que otras personas nos vean fallando, es un gran bloqueo.
porque así no se puede llegar muy lejos. Con ese miedo es como una fricción que te frena y no te deja avanzar muy rápido, mientras que otra persona que no tenga ese miedo puede avanzar mucho más rápido, puede aplicar muchas más cosas. A veces sabemos demasiado y queremos seguir aprendiendo porque pensamos que todavía no estamos listas y lo que estamos es aprendiendo, pero no estamos aplicando. Y lo que no se aplica es como si no sirve de nada si no aplicamos. Hay personas que saben menos, pero no tienen este bloqueo y aplican todo. Aunque sepan mucho menos, aplican mucho más y así avanzan más. Que nosotras que tal vez aprendemos y al final no aplicamos lo que sabemos. De hecho, sabemos muchísimo más de lo que pensamos, pero sentimos que no sabemos y lo que tenemos es miedo de fallar y miedo de que nos vean fallar. Entonces, el otro bloqueo subconsciente es el no ser influyentes. O sea, para llegar lejos, para tener un negocio grande, exitoso, para ganar dinero, hay que ser influyente de alguna manera. Hay que ser un punto de referencia para otras personas. Por ejemplo, cuando vemos a los actores de películas famosos, ellos son influyentes. ¿Por qué? Porque muchas personas los reconocen y se interesan por sus vidas y de cierta manera ellos influyen en muchas otras personas. O sea, afectan de forma positiva con su trabajo a muchas otras personas. Y cuando nosotros queremos ganar mucho dinero y queremos tener un emprendimiento, pero no queremos ser influyentes, no queremos tener mucha visibilidad, no queremos que nos vean, que nos conozcan, porque no queremos que nos critiquen, por ejemplo, de cierta manera nos estamos bloqueando nosotras mismas de la abundancia financiera, del dinero, del éxito que podríamos tener si no tuviéramos ese bloqueo. Porque para llegar lejos y para ganar dinero hay que tener impacto en muchas personas. Si no, no hay manera de que el dinero llegue si no impactas a muchas personas. Y si no quieres comunicar y hablar sobre lo que tú sabes, por ejemplo, y que seas un punto de referencia para que todas las personas conozcan quién tú eres, en qué les puedes ayudar, qué valor tú les puedes aportar, si no quieres que te vean, si no quieres llamar la atención, si quieres pasar desapercibida, entonces te estás bloqueando tú misma, tus ingresos, tu dinero, tu éxito. Y las redes sociales es el mejor ejemplo de eso. ¿Cuántas personas no hay que podrían estar hablando en redes sociales? Y porque hay muchísimas oportunidades hoy en día que vienen a través de las redes sociales y es gratis hacerlo y hay tantas personas que saben muchísimas cosas y pudieran expresarse libremente en las redes sociales, pero no lo hacen. Y ese es ese bloqueo que no las deja hacer eso. Y otra cosa importante sobre la influencia está relacionada con la capacidad de mantenernos tranquilas bajo presión. Y es que generalmente lo normal es cuando estás digamos que en conflicto con otras personas, tal vez una discusión, un desacuerdo, y suben las emociones, las personas se enfocan mucho en sí mismas, se enfocan en defenderse o en defender su punto de vista y, o sea, no pueden ponerse en el punto de vista, o sea, no pueden ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, no pueden entender por qué la otra persona piensa como piensa, por qué está diciendo lo que está diciendo, por qué quiere lo que quiere, porque están muy, o sea, están siendo presas de sus emociones. Cuando tú dejas que tus emociones suban demasiado, como había dicho anteriormente, creo, baja la inteligencia, porque cuando suben las emociones, tu capacidad de razonar baja bastante. Por lo tanto, cuando tú quieras influenciar a otra persona y tú quieras llevar a esa persona a tu punto de vista, ya sea, por ejemplo, que estés vendiendo, eso es importantísimo a la hora de vender, o simplemente un conflicto tal vez con clientes, con jefes en el trabajo, con otros colegas, con quien sea. Tienes que tratar de mantenerte lo más tranquila posible, bajo presión, para que te mantengas con la capacidad de pensar claramente y puedas entender
a la otra persona. En el momento en que te pones a la defensiva y ya las emociones suben demasiado, ya pierdes toda la capacidad de poder influenciar a la otra persona y poder traerla a tu punto de vista y poder hacer que esa persona vea lo que tú quieres que vea. Por lo tanto, a la hora de ser influyente, ya sea a la hora de vender o simplemente influir sobre otras personas, tienes que también mantenerte lo más calmada posible. Tienes que aprender a manejar y regular mucho tus emociones para que nada de lo que te digan te saque de tu mente analítica, tu mente racional, tu mente inteligente. Porque en el momento en que te dejas subir las emociones, que de cierta manera es salir de esa tranquilidad bajo presión que estábamos hablando anteriormente, ya en ese momento ya pierdes toda la capacidad de poder influenciar a la otra persona. Y si estabas vendiendo, ya pierdes la capacidad de poder vender y convencer o persuadir a esa persona de lo que tú le estabas vendiendo o de lo que tú quieres convencer a la otra persona. Y por último, el otro gran bloqueo subconsciente que no nos deja a veces atraer el dinero que queremos y crear el dinero que queremos en nuestro emprendimiento es la mentalidad de escasez. ¿Por qué? Porque si crecimos teniendo escasez y crecimos sin mucho dinero, aunque te vaya a parecer extraño, tu cerebro prefiere la falta de dinero a el dinero. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbra a lo que es normal, a lo que siempre fue normal para ti. Y tu cerebro no quiere lo mejor, él quiere lo más seguro y lo más conocido. Por lo tanto, tu identidad, que es la imagen que tiene tu cerebro sobre ti, tu autoconcepto, es el de una persona que no tiene mucho dinero. Y de cierta forma, tú te sientes cómoda estando sin dinero porque es la persona que siempre has sido. Por lo tanto, si tienes que comprar algo que es un poco caro, no te lo vas a comprar, te vas a comprar lo más barato. Por ejemplo, a mí me pasaba que si alguien me regalaba algo que era muy lindo o de muy buena calidad, yo no lo usaba para mí, como me parecía demasiado bueno para mí y lo guardaba, y cuando había alguna persona que de cierta manera yo veía como que tenía un poco más de estatus, con un estilo de vida más alto, decía, esto es mejor para esa persona, y le daba ese regalo a esa persona, pero me costaba mucho usar algo de calidad, algo caro en mí misma, porque no me sentía cómoda con eso. Igual a veces, por ejemplo, guardaba demasiadas cosas. Aún ya teniendo dinero, cuando empecé a ganar dinero, igual seguía acaparando cosas, y si veía algo que se podía utilizar, pero tal vez estaba dañado o ya no estaba tan nuevo o tan bueno, lo guardaba en vez de desecharlo. Y lo que te quiero decir es que cuando tu identidad es la de una persona que no tiene mucho dinero, te vas a sentir tan cómoda ahí porque esa es la zona de comodidad de tu cerebro, que él no te va a empujar a tener más dinero. Y de hecho te vas a sentir incómoda teniendo mucho dinero, porque tu estándar o lo que es normal para tu cerebro es la cantidad de dinero que tú generalmente has tenido. Si tú no haces un cambio interno de cambiar tu identidad y decir, a partir de ahora ya yo no soy esa persona, ya soy una persona distinta con estándares distintos, y empiezas, por ejemplo, a poco gastar un poco más en ti de lo que tú normalmente habrías hecho, o sea, empiezas a subir el nivel de calidad de las cosas que tú te permites gastar en ti misma, y vas cambiando poco a poco lo que es normal para ti. Entonces es que puede ser que tu cerebro empiece a aceptar que tú sí necesitas y que tú sí puedes tener mucha más abundancia financiera en tu vida. Pero primero tienes que hacer también un cambio interno y convencer a tu cerebro de que el dinero que tú has tenido hasta este momento es muy poco, que eso no es lo que es normal para ti, que ya en tu mente el nivel de dinero al que tú estás acostumbrada es un nivel totalmente distinto, un nivel mucho más alto, para que tu cerebro empiece a ver como normal que tú puedas tener mucho más dinero. De hecho, uno de los cambios más grandes que hice en esta esfera fue cambiar calidad por cantidad, o sea, darle mucho más valor a la calidad que a la cantidad.
Yo ahora prefiero tener mucho menos, de hecho soy más minimalista, ni siquiera me gusta tener muchas cosas, pero las que tengo trato de que sean de más calidad, porque necesito acostumbrar a mi mente a que yo merezco y puedo tener cosas de calidad, porque antiguamente no era así, porque nunca las había tenido antes. Y a tu cerebro no le importa lo que es mejor, porque de hecho no lo sabe. A tu cerebro le importa mantenerte en el status quo, o sea, en lo normal. Si tú toda la vida has tenido cierto nivel de ingresos, eso es lo que es seguro para tu cerebro y más que eso, no creas que él se va a sentir cómodo con eso. De hecho, a veces lo rechaza. Igual, por ejemplo, si has tenido una vida llena de tal vez problemas, un poco de tal vez sufrimiento con las personas que están alrededor tuya, si son personas tóxicas, que te tratan mal, etcétera, etcétera. Desgraciadamente el cerebro se acostumbra a eso también y esa va a ser tu zona de comodidad y a veces cuando terminas, por ejemplo, una relación, si ha sido una relación tóxica que siempre o las relaciones anteriores siempre te han tratado de cierta manera que no es la mejor manera, pero después tienes otras relaciones, tú misma vas a buscar a veces drama donde no hay, porque ya tu cerebro está acostumbrado a eso. Y si aparece una relación buena, tú misma la autosaboteas, porque, como te decía, el cerebro busca lo conocido, lo que es normal, no lo mejor, porque él no sabe en realidad lo que es lo mejor. El cerebro está diseñado para sobrevivir, no para sobresalir. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que es normal para nosotros, porque entonces eso es lo que el cerebro va a tratar de mantener. Y no importa que tú conscientemente quieras algo mejor, tu cerebro subconsciente, el automático, que es el que en realidad nos controla, siempre va a tratar de tener alrededor lo que es normal, aunque no sea lo que verdaderamente queremos. Y en el caso de la abundancia, es así también. Puede ser que tú quieras muchas cosas, pero si tu mente te ve como que eso no es normal para ti y no es compatible con quien tú siempre has sido, no va a sentirse cómoda tu mente con más dinero, por lo tanto, inconscientemente no te va a empujar a hacer más dinero, sino que te va a empujar a mantenerte en lo que es cómodo para ti, en tu zona de comodidad. Bueno, espero que te haya servido este video. Recuerda que es la continuación del anterior. Si quieres ver el principio, puedes ver el video anterior a este, que hablaba también sobre estos 7 bloqueos subconscientes que nos mantienen con poco dinero, nos mantienen estancadas, frustradas y no nos dejan avanzar, aunque no nos demos cuenta. Por eso tenemos que hacernos conscientes de este tipo de bloqueos, porque es necesario trabajar en ellos y en nuestra programación subconsciente para poder hacer un cambio real, profundo, desde la raíz, que es nuestra programación, para entonces poder cambiar lo que está fuera de nosotros, que son nuestros resultados. Pero todo comienza en la mente, todo comienza con quiénes somos nosotros y lo que nuestra mente tiene programada, y eso es lo que luego crea los resultados. En este caso, si queremos más dinero, el dinero es un resultado. No hay nada que hacer para crear más dinero. Primero hay que crearlo en la mente y ya el dinero luego puede llegar solo. Entonces nos vemos en el próximo video.